Hola, buenas. El día de hoy hablaremos sobre la historia de la yihad o de la guerra santa, desde Mahoma hasta ISIS. Este documental, por así decirlo, es un resumen del libro de Robert Spencer, un ex agente trabajador de la CIA, no, del FBI, respecto al terrorismo islámico. Entonces analizaremos la vida de Mahoma hasta el día de hoy con ISIS y Hamas. ¿Qué es esta doctrina de la yihad o de la guerra santa en el Islam y cómo se aplicó históricamente? Se ha de recordar que esto no es una biografía de Mahoma, ni un análisis de la teología del Islam, ni sobre los aportes científicos del Islam al mundo, sino específicamente de la doctrina de la yihad o de la guerra santa, que es un elemento intrínseco del Islam. Y en Sahih al-Bukhari de 1977 leemos que el mensajero de Alá dijo: he sido enviado con las expresiones más breves, que abarcan los significados más amplios, y he sido hecho victorioso a través del terror. Palabras que representarán muy bien la historia de los siguientes 1400 años. ¿Cómo comenzó la yihad? Mahoma nació en el año 750 en la Meca. El ángel Gabriel se le reveló en una cueva convenciéndole que era un profeta para los judíos y los gentiles, que todos debían someterse al único y verdadero Dios, Alá, y al principio su predicación era pacífica. Sin embargo, una vez fue rechazado y ridiculizado por las tribus judías, su mensaje cambió. Se dice que una vez miró a un grupo de Quraysh, de la tribu de los judíos, y dijo: me escucharán, oh Quraysh, por aquel que sostiene su vida en su mano, que sostiene mi vida en su mano, les traigo masacre. Entonces Mahoma aumentó su poder militar saqueando caravanas durante los meses sagrados, un periodo en el que las guerras y las batallas estaban prohibidas. Y encontramos esto en el Corán. Te preguntan acerca de la lucha en los meses sagrados. Di: la lucha durante estos meses es un gran pecado. Pero apartar a otros del camino de Alá, negarle y expulsarle a sus adoradores de la mezquita sagrada, es aún más grave a los ojos de Alá, pues la persecución es peor que el homicidio. Cuando os enfrentéis a quienes son infieles, golpead sus cuellos hasta que los hayáis vencido y atadlos firmemente. Luego, bien concederles la libertad de gracia o bien exijan rescate hasta que cese la guerra y se despeje la situación. Y así Mahoma comenzó el crecimiento de su ejército a través de robar caravanas y tomar cautivos a cambio de dinero. Estas acciones llevaron a cabo la batalla de Badr, que dice así: todos los hombres que Mahoma maldijo fueron capturados o asesinados durante la batalla de Badr. Un líder Quraysh, nombrado en esta maldición, Utbah, suplicó por su vida: ¿pero quién cuidará de mis hijos, oh Mahoma? Y en ese momento Mahoma pudo haber recordado que había sido Utbah quien le había arrojado estiércol de camello, sangre e intestinos mientras se postraba en oración. Por lo tanto, Mahoma le dijo: el infierno, y ordenó que fuese asesinado. Los cuerpos de todos los nombrados en la maldición fueron arrojados a un pozo. Como recordó un testigo: más tarde vi a todos ellos asesinados durante la batalla de Badr y sus cuerpos fueron arrojados a un pozo, excepto el cuerpo de Umaya o Ubay, porque era un hombre gordo, y cuando fue arrancado las partes de su cuerpo se separaron antes de que fuera arrojado al pozo. Entonces Mahoma se burló de ellos diciéndole: gente del abismo, y planteó una pregunta: ¿han descubierto lo que Dios les prometió es verdad? Yo he encontrado lo que mi Señor me prometió es verdad. Y cuando le preguntaron por qué le hablaba a los muertos, dijo: no podéis oír lo que yo, mejor que ellos, lo que yo digo mejor que ellos, pero ellos no pueden responderme. Ahora Mahoma dirigió su atención a las tribus judías de Medina, a los Banu Qurayza, Banu Qunayza, Banu Nadir y Banu Qurayza, con quienes había hecho un pacto cuando llegó por primera vez a la ciudad. Estaba comenzando a sentirse incómodo con ese pacto de seguridad, y Alá le dio una salida en forma de una revelación que le permitía romper los tratados de paz, diciendo así: si teméis la traición de un pueblo, devuelve su tratado en términos iguales. En verdad, Alá no ama a los traidores.
Y entonces Mahoma anunció que temía a los Banu Qurayza y se reveló a atacarlos. Sin embargo, hay que hacer énfasis acá, es que no era necesario que ocurriera la traición, sino solamente el que él temiera de esta. Y también mató a diversos críticos de ellos, como a Ibn al-Ashura, un poeta que se burlaba de los musulmanes y de Mahoma. Ibn Sun, un comerciante judío que no se convirtió al Islam, la madre de un esclavo ciego que era una mujer judía que criticaba repetidamente a Mahoma, a Toreba, que junto a otras dos cantantes satirizaban a Mahoma. Estas dos cantantes se llamaban Sara y Fartana. Sin embargo, las otras dos lograron escapar y murieron eventualmente. Y aquí ocurre la matanza de la tribu de Bani Qurayza, que es así. Estas personas están listas para aceptar su juicio, le dijo Asad, uno de sus compañeros. Y su compañero le dijo, doy el juicio de que sus guerreros sean ejecutados y que sus niños y mujeres sean tomados como prisioneros. Y entonces el profeta respondió, oh Asad, has juzgado como un juicio como el de Alá. Y Atiyya al-Qurasi relató que yo estaba entre los cautivos de los Banu Qurayza. Los compañeros nos examinaron y aquellos que no habían comenzado a desarrollar el vello púbico fueron ejecutados, mientras que aquellos que no lo habían hecho no fueron ejecutados. Y yo estaba entre los que no habían desarrollado el vello. Según Ibn Ishaq, el número de personas masacradas se sitúan en 600 o 700 en total, aunque algunos los sitúan tan altos como 800 o 900. No solamente eso, sino que también el ejército de Mahoma comenzó a tomar a esclavas sexuales, mujeres cautivas, como en la Sura 424, 49, 33, 50. También están prohibidas las mujeres casadas, excepto las cautivas en tu posesión. Este es el mandamiento de Alá. Y durante la batalla de Bani al-Mustalik, los musulmanes capturaron a algunas mujeres y pretendieron tener relaciones con ellas. También Ali, el cuarto califato, que veremos eventualmente después, decía así, que Ali se había bañado después de haber tenido un acto con una esclava de Turmuz. Recordemos que los califatos eventualmente después serán los emperadores del sistema islámico, siendo autoridades en temas religiosos, políticos, militares y de todo aspecto. Entonces esto es como si el cuarto papa hubiera tenido esclavas, o Pedro o Juan lo hubieran hecho. Terrible. También Mahoma tuvo esclavas. Por ejemplo, la más famosa es Safiya. En consecuencia, Mahoma llamó a Dilla y Safiya. Cuando el profeta del Islam vio a Safiya, le dijo, toma a cualquier esclava que no sea de ella entre los cautivos. Mahoma entonces inmediatamente la liberó y se casó con ella, dado que aceptó convertirse al Islam, y pudo ser elevada más allá de la posición de esclava. Esa noche Safiya estaba vestida de novia y se celebró un banquete de bodas arreglado apresuradamente. Y esa misma noche, al salir de Khaybar, Mahoma detuvo su caravana tan pronto como estuvieron fuera del oasis, e instaló una campaña y consumió el matrimonio. Y Safiya pasó de ser la esposa de un jefe judío a ser la esposa del hombre que asesinó a su padre y a su marido en un solo día. Otra más es Rayana bin Said, que era una mujer judía de la tribu de Banu Nadir. También Mariya bin Shamun al-Chitibiyya, que fue una de las varias esclavas que el gobernador de Egipto envió como regalo a Mahoma, manteniéndola como concubina. También se debe destacar el asalto a Khaybar en el año 628. Y nos encontramos que los trabajadores de Khaybar salían por la mañana con sus palas y cestas cuando vieron al apóstol y al ejército. Gritaron, Mahoma y su ejército. Y dieron media vuelta y huyeron. Y el apóstol dijo, Ala Akbar, Allahu Akbar. Khaybar es destruido. Cuando llegamos a una plaza del pueblo fue una terrible mañana para ellos. El avance musulmán fue inexorable. El apóstol, según Ibn Ishaq, se apoderó de la propiedad pieza por pieza y conquistó los fuertes uno por uno a medida que llegaba a ellos. E Ibn Ishaq informó que los politeístas mataron a un gran número de los compañeros de Mahoma y viceversa, matando a 93 hombres judíos.
Y cuando se encontró parte del tesoro, Mahoma dijo, le dio órdenes a Kinana, uno de sus seguidores. Tortúralo hasta que le extraigas todo lo que él tiene. Y uno de los musulmanes encendió fuego en el pecho de Kinana, pero este se negó a revelar el secreto. Y debido a esto, Mahoma envió órdenes a que se le decapitara. Y Mahoma conquistó la Meca, que era el principal lugar de adoración en Medina, es decir, en Arabia. Cuando Mahoma forzó su entrada a la Meca, según Ibn Sa'd, la gente abrazó al Islam, voluntaria o involuntariamente. El profeta de Islam ordenó a los musulmanes luchar solo contra aquellos individuos o grupos que resistieran a sus avances hacia la ciudad, excepto una lista de personas que debían ser asesinadas. Y aquí también se reveló el verso de la Sura 929, que dice así: Luchad contra aquellos que no creen en Alá ni en el último día, y que no consideran ilícito lo que Alá y su mensajero han hecho ilícito, y que no adoptan la religión de la verdad. De aquellos a quienes se les dio la escritura, luchen hasta que den la yizia voluntariamente mientras son humillados. También Mahoma dijo que expulsaré a los judíos y cristianos de la península arábica, y no dejaré a nadie más que a musulmanes. Y se me ha ordenado luchar contra la gente hasta que testifiquen que no hay más Dios que Alá, que Mahoma es el mensajero de Alá, y que establezcan la oración y paguen el zakat. Y si lo hacen, su sangre y sus propiedades tendrán mi protección. Es muy simple. La revelación dejó de ser inicialmente esta solicitud pacífica que se le aceptara a él como profeta de Dios, sino que pasó a ser militar ofensivamente. Y Mahoma declaró que debía hacer la guerra con todo aquel que no acepte el Islam, islamizando al mundo entero y expulsando a los judíos y los cristianos de Arabia. Esto es lo más importante de la yihad, la subyugación mundial bajo un gobierno islámico. Y Mahoma participó en un total de 28 batallas, como la de Wadán, la de Buwat, la de Badur, la de Khaybar y muchísimas más. Y también dijo lo siguiente: ¿realmente viste eso, Salman? El primero significa que Dios me ha abierto Yemen, la segunda Siria, el oeste y tercero al oriente. En Al-Tabari podemos leer lo siguiente: di mi primer golpe y lo que viste apareció, de modo que los palacios de Algira, en lo que hoy es el sur de Irak, y Madain de Kisra, que es la capital del imperio sasánida, se iluminaron durante como si fueran dientes de perro, y Gabriel me informó que mi nación saldría victoriosa de ellos. Y el segundo golpe iluminó de misma manera los palacios de los hombres pálidos en las tierras de los bizantinos. Y el tercero, los palacios de Sana, que es decir, Yemen. Y así Mahoma profetizó cómo el Islam conquistaría el mundo. Y también escribió a Heraclio, el actual emperador de Constantinopla en ese tiempo: en el nombre de Alá, el más misericordioso, el- perdón, el más misericordioso. Le escribe en el nombre de Alá, el más misericordioso, por parte de Mahoma, el esclavo de Alá y su mensajero, a Heraclio, el gobernante de los bizantinos. La paz sea con aquel que sigue la verdadera guía. Ahora bien, os invito al Islam. Abrazad el Islam y estarás a salvo. Abraza el Islam y Alá te otorgará doble recompensa. Pero si rechazas esta invitación del Islam, serás responsable de desviar a tu pueblo. Y cuando Croros muera, no habrá más Croros después de él. Y cuando César muera, no habrá más César después de él. Por aquel en cuyas manos está la vida de Mahoma, gastarás los tesoros en ambos, en la causa de Alá. Y finalmente Mahoma falleció en el año 632, donde una mujer judía llevó un cordero envenenado al apóstol, con la intención de matarle. Cuando los compañeros dijo, no deberíamos de matarla, él le respondió que no. Y cuando le preguntó por qué decidió envenenarlo,
ella dijo lo siguiente: mataste a mi padre, a mi tío y a mi esposo. Tomaste de mi pueblo todo. Me dije a mí misma, si él es un profeta, se enterará, y el cordero le informará de lo que hice, y si es un rey, nos libraremos de él. Sin embargo, Alá no le reveló ni le permitió no morir a causa del veneno, y Mahoma murió en ese eventualmente después con el paso de los años. Y eso fue en el año 632. Y ahora es cuando empieza la primera edad de oro del Islam, que son los 4 califas legítimamente guiados, que son la cabeza del Estado, tanto religiosa, política, militarmente: Abu Bakr, Umar, Usman y Ali. El primer califa fue Abu Bakr, uno de los más confiables seguidores de Mahoma y el padre de Aisha, la esposa prepuberta de Mahoma, que gobernó durante 632 a 634, y dijo lo siguiente: quien adoró a Mahoma, Mahoma muerto, pero quien adoró a Alá, Alá está vivo y él nunca morirá. Debido a la muerte de Mahoma se provocó lo que se conoce como las guerras de apostasia o las guerras de Rida, donde muchas tribus de Arabia, que habían sido subyugadas por Mahoma, vieron la oportunidad de reafirmar su autonomía. Esto, sin embargo, llevó a estas otras series de guerras. ¿Por qué? Porque el mismo Mahoma dijo que quien cambie su religión, mátelo, en diversos hadices. Entonces, no se podía abandonar el Islam sin morir. El Islam debía de ser mantenido por toda la vida. Debido a que estas tribus deseaban abandonar a Mahoma y al Islam, se debió hacerle guerras contra ellos, que fueron las guerras de Rida. Esa espada todavía era necesaria. Los musulmanes se enfrentaron a la fuerza del rival del profeta de Musaylima en Yamama, porque aparecieron varios seguidores e imitadores de Mahoma. En medio del caos de la batalla, uno de los comandantes musulmanes dejó muy claro de qué se trataba. Oh, compañía de los musulmanes, sois el partido de Dios, y ellos los partidos de Satanás. Los apóstatas fueron derrotados y la rebelión colapsó, y todo terminó el 18 de marzo del año 633. Justo un año después de la muerte de Mahoma, Abu Bakr ordenó a Khalid que ejecutara a todos los hombres adultos de la tribu de Banu Hanifa. Y en el 633 ocurrió la conquista de Irak. Llegó a la ciudad de Algira, la capital de la región de Eufrates del norte, su gobernador sasánida, Rabisa ibn Iyas, y los nobles de la ciudad vinieron a darle la bienvenida. Khalid no perdió tiempo en explicar por qué él y sus hombres estaban ahí. Os llamo a Dios y al Islam. Si respondéis a la llamada, entonces seréis musulmanes y obtendrán los beneficios y asumirán las responsabilidades que soportan. Ahora, si se niegan, entonces deberéis pagar la yizia, que es el impuesto. Si te niegas a la yizia, trataré contra ti tribus de personas que están más ansiosas de la muerte de lo que tú estás por la vida. Y entonces lucharemos contigo hasta que Dios decida entre tú o nosotros. Y aquí empiezan las grandes batallas entre el imperio sasánida contra los musulmanes. Los gobernantes sasánidas pronto se dieron cuenta de que estas no eran palabras vacías. Khalid avanzó por Persia, ofreciendo a los persas el mismo ultimátum: convertirse al Islam, pagar la yizia o enfrentar la guerra. Derrotó a los persas en numerosas batallas en la fortaleza de Duma. Una fuerza de árabes cristianos se unió a los locales en defensa contra los musulmanes. Sin embargo, fueron derrotados. Khalid, derrotando a los demás, decapitó al comandante y compró a su hija como una esclava. Al-Tabari señala que el comandante de la caballería acorralaría a un grupo de ellos con las lanzas de sus hombres. Habiéndoles reunido, los matarían, y en el día de Al-Firat 100.000 hombres fueron asesinados en la batalla y la persecución. Y Abu Bakr falleció el 634 a causa de veneno, de misma manera que Mahoma. Y el segundo califa fue Umar en el año 634, que fue nombrado califa
después de Abu Bakr. Esto llevó a la conquista de Siria en el año 634 a 638. Khalid y sus hombres lograron una victoria decisiva en Yarmouk, debilitando considerablemente al imperio cristiano y allanando el camino para más conquistas árabes. Luego los musulmanes infligieron un golpe adicional a los cristianos al expulsar la comunidad cristiana en Najrán, Yemen y la península de Arabia. Los musulmanes avanzaron rápidamente en la conquista de Damasco, obligando a la población cristiana a pagar la yizia. Y también se tomó la capital de Persia en el año 636. Cuando los musulmanes tomaron la capital imperial de Persia, entraron en el palacio blanco del emperador y reemplazaron el trono con un púlpito y proclamaron que no había otro Dios que Alá y que Mahoma era el profeta. Con Persia en gran parte sometida, Umar declaró con orgullo: el imperio de los magos se ha extinguido hoy, y a partir de ahora no poseerán ni un palmo de tierra para dañar a los musulmanes de ninguna manera. Y Jerusalén fue tomada en el año 636. En un sermón de ese mismo año, Sofronio lamentó tanta destrucción y saqueo, el incesante derramamiento de sangre humana. Dijo que las iglesias habían sido derribadas y la cruz fue burlada, que los saracenos vengativos y enemigos de Dios saqueaban ciudades, devastaban campos y quemaban aldeas, incendiaban las iglesias sagradas, derribaban los monasterios y se oponen a los ejércitos bizantinos, y en la lucha sumaban victoria tras victoria. Y en el año 639 fue tomado Egipto, y un obispo cristiano copto del siglo XVII relató lo que sucedió. Amrar oprimió a Egipto, envió a sus habitantes a luchar contra los habitantes de la Pentápolis, que es Trípolis, y después de obtener una victoria no les permitió quedarse allí. Saqueó considerablemente este país y capturó un gran número de prisioneros. Los musulmanes regresaron a su país con botín y cautivos. El patriarca Cirilio sintió una profunda tristeza por las calamidades en Egipto, porque Amrar, de origen bárbaro, no mostró misericordia en su trato con los egipcios y no cumplió los pactos que se habían acordado. Luego los musulmanes llegaron a Nikiu y no había un solo soldado para resistirse. Tomaron la ciudad y mataron a todos los que encontraron en la calle y en las iglesias, hombres, mujeres, niños, y no perdonaron a nadie. Luego fueron a otros lugares, saquearon y mataron a todos los habitantes que encontraron. Pero dejemos de hablar ahora, porque es imposible describir los horrores de los musulmanes que cometieron cuando ocuparon la isla de Nitro. Palabras de un obispo cristiano de la época. Y este mapa es bastante bueno, pues podemos ver el crecimiento del Islam en solamente 40 años. Podemos ver cómo era el mundo sin la llegada del Islam a cómo cambió después de 40 años, donde se conquistó toda Arabia, Damasco, se tomó el imperio persa y Egipto, Irak. Bueno, creo que Egipto todavía no, pero Irak sí. Y ahí pueden ver el mapa. Bueno, continuemos. La muerte de Umar de 644. Un esclavo cristiano capturado por los musulmanes apuñaló a Umar varias veces mientras lideraba las oraciones en la mezquita, y este falleció 3 días después. Ahora bien, ahora es el turno de Uthman, el tercer califa. El partido de Ali, que son los chiías o los chiitas, nunca aceptaron a Uthman como el califa legítimo debido a que huyó durante la batalla de Badr. Uthman nombró una comisión para estandarizar y codificar el texto del Corán, una vez que este trabajo se completó en el año 653, quemando todas las demás versiones discordantes y dejando solamente una. Y Uthman murió en el año 656, que fue asesinado por algunos musulmanes que se rebelaron contra su gobierno, pues los acusaron de haber cometido la bid'a, que era innovación, o sea que estaba promoviendo prácticas que no eran la costumbre en el Islam,
que estaba modificando, alterando la religión y por lo tanto era un apóstata merecedor de muerte. Y finalmente apareció Ali, que es el cuarto califa, y ocurre la primera fitna o el primer disturbio. Uthman ha sido asesinado injustamente, y mientras la multitud gobierne no se establecerá el orden, gritó Abdallah. Busca venganza por la sangre de Uthman y fortalece al Islam. Estas fueron las palabras de Aisha, la esposa prepuberta de Mahoma. Y en la batalla del Camello, en Bassorá, el 7 de noviembre del 656, Aisha dirigió a sus fuerzas desde la parte trasera de un camello en el que estaba completamente velada y oculta dentro de una houda. Ali, posiblemente victorioso porque podía moverse y ver mucho más fácilmente que ella, le perdonó la vida. Y sin embargo, este acto magnánimo no le ganó seguidores y fue asesinado en el año 661. Y aquí es cuando empieza el califato Umayyad de Muhammad. Muhammad encontró el éxito al lidiar con enemigos internos y unir a la mayoría de los musulmanes bajo su autoridad. Y en el año 698, en el norte de África, Cartago, los musulmanes entraron al norte de África. En el 698, el general musulmán Hassan ibn al-Numan derrotó a los bizantinos en Cartago y tomó la ciudad para el Islam. Hassan también estaba decidido. En 700 regresó a África del Norte, derrotó a Daya y sus fuerzas, y puso fin a su reino bereber independiente. El escenario estaba preparado para que los musulmanes difundieran el Islam más allá de África del Norte, como Utbah había exclamado, tierra su esperanza mientras su caballo caminaba entre las olas. Mientras todo esto ocurría, las luchas internas entre los musulmanes también continuaban. Después de la muerte de Yazid en el año 683, los pretendientes rivales al califato libraron la yihad entre ellos. Mientras tanto, la iglesia cristiana era altamente perseguida. Pero en medio de todo esto, la yihad avanzaba y los yihadistas estaban decididos a mantener lo que habían conquistado. Trabajaron con empeño para islamizar sus tierras, las tierras que ahora gobernaban. A finales de la década del año 680, los gobernantes musulmanes de Egipto emitieron una serie de órdenes para los cristianos en sus dominios. Las iglesias ya no podían llevar cruces, y todas las cruces que pudieran verse públicamente debían ser destruidas. Todas las iglesias tenían que colocar letreros en sus puertas que decían: Mahoma es el gran apóstol de Dios y Jesús también es apóstol, pero en verdad Dios no engendra ni es engendrado. Es decir, Jesús no es el único hijo engendrado de Dios. Los musulmanes estaban obligados a los cristianos a negar su fe, al igual que su culto. Y el califa Muawiyah II inició una persecución a los cristianos en Irak y destruyó múltiples iglesias después de que el catolitos de la iglesia de Siria se negara a cumplir su demanda de entregar oro. Y la persecución continuó bajo su sucesor Abd al-Malik. Esta persecución estaba transformando las tierras de conquistadores al hacer que la conversión al Islam fuera una opción fácil para librarse de la discriminación, el hostigamiento y las amenazas. Y a finales del siglo VII los musulmanes controlaban y habían islamizado rápidamente una inmensa área que se extendía desde el norte de África hasta Asia Central. Y aquí termina la primera parte con la llegada de los musulmanes a España e India, que lo veremos la próxima semana, posiblemente.